Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a comenzar a estudiar Mateo capítulo 11, los mensajeros de Juan el Bautista, versículos 1 al 6. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno. Te damos gracias por este día que nos regalas y te pedimos que nos acompañes en cada una de nuestras tareas. Te pedimos también, Señor, que en este momento la presencia de tu Espíritu sea una realidad para que al abrir la Escritura podamos entenderla y guardarla en nuestro corazón. Gracias por tus bendiciones, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este es el comienzo de una sección interesante del libro de Mateo. En los capítulos anteriores ha tratado por todos los medios de demostrar que Jesús es el Mesías que se ha prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo comienza a mostrar cómo la nación de Israel, representada por sus dirigentes, rechazaron este mensaje. Ese es el tema que se desarrolla desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13 de este Evangelio. En primer lugar, los dirigentes de esta nación rechazaron a Juan el Bautista. En segundo lugar, tanto el pueblo como las autoridades manifestaron una indiferencia total por Jesús como el Mesías. Entonces el Señor hace una invitación abierta para todo el que quiere venir a Él y recibir su bendición. El odio contra Jesús creció hasta que culmina con la entrega de Jesús a Poncio Pilato para que lo crucifique. Así es como Mateo capítulo 11 al 13 juegan un papel crucial en el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar estos pasajes con atención. El capítulo 11 comienza ubicando el momento en que ocurren estas cosas. El versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Se refiere a las instrucciones que el Señor Jesús le dio a sus discípulos cuando los envió de dos en dos. Podemos decir que este versículo pertenece a la narración de los capítulos 9 y 10. Jesús se fue a otras aldeas acompañado quizás de otros discípulos para realizar su obra donde los discípulos no irían. Elena de White comenta: mientras los discípulos habían estado ausentes en su gira misionera, Jesús había visitado otras aldeas y pueblos predicando el Evangelio del Reino. Libro El deseo de todas las gentes, página 327. Y fue más o menos en esa época que recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista, el gran precursor y mensajero de la verdad. Esta noticia terrible afectaba a Jesús de dos maneras. Número 1, Juan cumplió fielmente su ministerio. Su muerte injusta traía dolor al corazón de Jesús. Y en segundo lugar, la muerte de Juan era el vaticinio de lo que le esperaba a él en su obra de salvar al ser humano. El rechazo de Juan era el presagio del rechazo que sufriría el mensaje de Cristo, y este rechazo es lo que lo llevaría a la cruz. La primera sección del capítulo 11 de Mateo son los versículos 2 al 19, donde vienen los mensajeros de Juan el Bautista y las declaraciones de Jesús acerca de la obra que Juan realizó. Vamos a estudiar hoy los versículos 2 al 6. Ahora, la historia que narra Mateo se enfoca en Juan el Bautista, quien está inquieto sobre el ministerio de Jesús, al que en el Jordán había reconocido como el Cordero de Dios. Leamos los versículos 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
La historia narra que Herodes Antipas había viajado a Roma a visitar a su hermano. Allí sedujo a la esposa de su hermano y al llegar a Galilea desterró a su mujer y tomó para sí la mujer de su hermano. Juan el Bautista, como pregonero de Dios, denunció el terrible pecado que estaba cometiendo Herodes. Ante el acoso de su mujer y otros funcionarios, mandó a poner preso a Juan el Bautista y posteriormente fue decapitado por orden de este corrupto gobernador. Estando Juan el Bautista en la cárcel, envió unos mensajes con una cantidad de interrogantes acerca de Cristo. Juan había reconocido a Jesús por influencia del Espíritu Santo que él era el Mesías. Cuando sus discípulos vinieron a comentarle que ahora la gente estaba siguiendo más a Jesús que a él, reconoció ante sus seguidores: a mí me conviene menguar, a él crecer. Cuando estaba en la cárcel, sus discípulos tenían permiso de visitarle y ellos trajeron dudas a la mente de Juan. Elena de White comenta: sus discípulos no le abandonaron. Se les permitía tener acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Deseo de todas las gentes, página 185. Y por supuesto, esto no quedó sin efecto en la mente de Juan. Estando en la cárcel solo, los demonios lo atormentaban con interrogantes que no podía resolver por sí solo. En el mismo libro, la página 186, Elena de White describe este momento al decir: todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. ¿Podría ser que el tan esperado libertador no hubiese aparecido todavía? ¿Qué significaba entonces el mensaje que él había sido impulsado a dar? Juan había quedado acerbamente chasqueado del resultado de su misión. Había esperado que los mensajes de Jesús tuviesen el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, que seguiría una profunda obra de arrepentimiento y regreso al Señor. Había sacrificado toda su vida al éxito de su misión. ¿Habría sido en vano? Juan se aferraba a su fe en Jesús. Recordaba todas las evidencias dadas por el cielo para reconocer a Jesús como el Mesías. Elena de White sigue diciendo: Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros. Resolvió mandar un mensaje de averiguación a Jesús. Lo confió a 2 de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmaría su fe e impartiría seguridad a sus hermanos. Anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente para él. Libro El deseo de todas las gentes, página 187. Se cree que estos hombres tuvieron que viajar alrededor de 120 kilómetros para encontrarse con Jesús. Algunos afirman que este viaje duró 6 días y el mismo tiempo les tomaría al regresar. Estos mensajeros llegan a donde Jesús estaba y le preguntan: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero estas palabras que trajeron los mensajeros y fue registrada por Mateo tiene una intención por demás para reafirmar el concepto central del libro. En primer lugar, es la primera y única vez que aparece el término Cristo en el libro de Mateo, término que significa el ungido, y esta es una referencia clara al momento del bautismo de Jesús. Juan escuchó acerca de las obras del ungido, del Mesías esperado. En segundo lugar, la pregunta es: ¿eres tú aquel que había de venir? Estas son palabras mesiánicas. El que había de venir se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse al Mesías. En tercer lugar, o esperamos a otro. La palabra que se usa aquí es derivado de etéreo, otro de una clase diferente. O el Mesías era un hombre o era de otra clase. O Jesús, hombre, era el Mesías,
o debían esperar a otro de otra clase diferente. Estas palabras debían llevar a los lectores del Evangelio a entender lo que estaba en juego. ¿Era Jesús el Mesías o no? Las dudas de Juan el Bautista fueron permitidas para fortalecer la fe que tenía en el Salvador. Él era un intrépido predicador de la verdad. No dudó en denunciar el pecado de Herodes y llamar a la gente al arrepentimiento. De alguna manera él esperaba que el Mesías continuara su obra, que se levantara contra la maldad de Israel y que llevara al pueblo a una liberación de Roma. Elena de White comenta: en su misión, el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad tanto de los encumbrados como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Y ahora, desde su mazmorra, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad, y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. Libro El deseo de todas las gentes, página 186. En ningún momento Juan vaciló en la obra que debía realizar. Su fidelidad al Señor era inquebrantable. Sus dudas nunca lo alejaron del deber y de su confianza en Dios. Más adelante, Elena de White, en el mismo libro, dice: pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador y el testimonio de las escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros, así que resolvió mandar un mensaje de averiguación a Jesús. Le confió a 2 de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmara su fe e impartiría seguridad a sus hermanos. Anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente para él. Juan era un hombre con una gran convicción de su llamado y su fe fue fortalecida y permaneció fiel al Señor hasta su muerte. Juan es un ejemplo de fe y confianza en el Señor. Ante este interrogante, Jesús no respondió inmediatamente. El Evangelio de Lucas, que contiene la misma narración, en el capítulo 7, el versículo 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. La mejor respuesta no eran los argumentos filosóficos o teológicos, sino el resultado de su obra. Los discípulos de Juan contemplaron a Jesús realizando obras que demostraban su origen divino. Elena de White amplía este concepto. Dice: el Salvador no respondió inmediatamente a la pregunta de los discípulos. Mientras ellos estaban allí de pie, extrañados por su silencio, los enfermos y afligidos acudían a él para ser sanados. Los ciegos se abrían paso a tientas a través de la muchedumbre, los aquejados de todas clases de enfermedades, algunos abriendo paso por su cuenta, otros llevados por sus amigos, se agolpaban ávidamente en la presencia de Jesús. La voz del poderoso médico penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra, un toque de su mano, abría los ojos ciegos para que contemplasen la luz del día, las escenas de la naturaleza, los rostros de sus amigos y la faz del libertador. Jesús reprendía la enfermedad y desterraba la fiebre. Su voz alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y vigor. Los endemoniados paralíticos obedecían su palabra, su locura los abandonaba y le adoraban. Mientras sanaba sus enfermedades, enseñaba a la gente. Los pobres, campesinos y trabajadores, a quienes rehuían los rabinos como inmundos, se reunían cerca de él, y él les hablaba palabras de vida eterna. Libro El deseo de todas las gentes, página 187.
Después de haber pasado casi todo el día y evidenciar la obra de Jesús, entonces el Salvador, ante estos mensajeros, solo se refiere a lo que él está haciendo como evidencia a Juan. Leamos Mateo 11, versículos 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El propósito de este pasaje es mostrar que las obras de Jesús demostraban claramente que él era el Mesías. Por eso la respuesta que da Jesús a estos mensajeros de Juan recuerda los pasajes del Antiguo Testamento. Jesús les dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ellen White dice: la evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria se revelaba en su condescendencia con nuestro bajo estado. Deseado de todas las gentes, página 188. No hay mejores testigos que los que ven personalmente. Cristo hizo que estos mensajeros fueran testigos oculares de la obra que estaba haciendo en favor del cuerpo y del alma de la gente. Juan había preguntado a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? Y la respuesta de Jesús podría parafrasearse así: sí, soy el que había de venir, pero no soy la clase de Mesías que habíais esperado. Al escuchar las palabras de los mensajeros, recordaba las palabras del profeta Isaías, que le indicaban que el Señor había venido a salvarles, pero además termina diciendo, con un suave reprensión de parte del Señor: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús reprendió suavemente a Juan, y bajo la grata forma de una bendición, pero con palabras cuyo significado sería claro para él y los discípulos que llevarían el mensaje. Esta bendición era todo el mensaje personal que Cristo tenía para enviarle al profeta encarcelado. Fue la respuesta de Cristo al anhelo implícito de Juan de recibir una palabra personal de consuelo y alegría. Hasta donde lo registran los evangelios, este fue el último contacto entre Jesús y Juan. Juan entendió inmediatamente lo que significaban estas palabras. Ellen White explica: el principio que rigió la vida abnegada del Bautista era también la regla del reino del Mesías. Juan sabía muy bien cuán ajeno era todo esto a los principios y esperanza de los dirigentes de Israel. Lo que para él era evidencia convincente de la divinidad de Cristo, no sería evidencia para ellos, pues esperaban a un Mesías que no había sido prometido. Juan vio que la misión del Salvador no podía granjear de ellos sino odio y condenación. El que era el precursor estaba tan solo bebiendo de la copa que Cristo mismo debía agotar hasta las heces. Libro Deseado de todas las gentes, página 189. Ahora Juan, al entender el mensaje del Señor, una vez sus dudas fueron resueltas, la reafirmación de su fe en Cristo fue tal que estaba dispuesto a vivir o morir conforme el Señor considerara lo mejor para la causa. Apreciado amigo y hermano, Dios permite que aún sus mejores y más leales siervos pasen por momentos de angustia para fortalecer su fe y su confianza en Él. Dios sabía que la fe de Juan no vacilaría y por lo tanto fortaleció al profeta para que perseverara. Juan permaneció firme hasta el fin, aún frente a la muerte. Dios espera que nosotros aprendamos a confiar en Él. Que vienen dudas, dificultades, pero al estudiar la palabra de Dios, nuestras dudas deben dejarse a un lado y aprender a confiar completamente en el Salvador. Que hoy sea un día que puedas tomarte de la mano del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.